Imaginemos por un momento a un anciano en su lecho de muerte. Él ha reunido a toda su familia para compartir sus palabras de despedida. Con voz temblorosa, pero llenas de convicción, el anciano pronuncia sus últimas palabras. Cuando esto sucede, generalmente estas palabras vienen cargadas de la sabiduría de toda una vida vivida por esa persona. Para los seres queridos que las escuchan, son palabras impactantes que nunca se olvidan y que se guardan siempre en el corazón. Si esto es así, al escuchar las últimas palabras de un hombre en esta tierra, pensemos por unos segundos en cómo debió haber sido para el pueblo de Israel escuchar las últimas palabras, pero del Dios del universo, al cerrarse el Antiguo Testamento. Estas palabras de parte de Dios quedaron por escrito para que también nosotros, tú y yo, las leamos y meditemos en ellas. Son las palabras de Dios que expresan el cierre de una era y que eran tanto una advertencia como el anuncio de una promesa que resonaría a través de los siglos. Esto lo encontramos en Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 2. Vamos por favor allí. Malaquías capítulo 4, del 1 al 2. Es antes de Mateo. Es el último libro de nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Es el último profeta. Son las últimas palabras de Dios que cierran el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, o serán quemados como paja, como dice la Nueva Traducción Viviente. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 2. Mas a vosotros, a ti y a mí, a los que tememos, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saltemos al versículo 5 y 6, los últimos dos versículos que cierran este libro antes de iniciar el Nuevo Testamento. He aquí, yo, Dios, yo, hablando Dios, os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él lo hará, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El profeta Malaquías, al dejar por escrito el último mensaje de parte de Dios en el Antiguo Testamento, utiliza por un lado palabras de fuego y por el otro trae palabras de consuelo. Primero lanza una advertencia terrible. Un día se acerca, un día que arderá como un horno, el día del juicio para los impíos. Pero luego resuena una promesa gloriosa para los que temen el nombre del Señor.
Versículo 2, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Qué cierre tan majestuoso nos deja Dios en su palabra. Dice el puritano Stephen Charnock, este texto es una antorcha encendida al final del túnel del antiguo pacto, apuntando hacia el amanecer de una nueva era. El cierre profético de Malaquías en el Antiguo Testamento refleja una tensión que recorre toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La severidad del juicio divino por un lado y el regalo inmerecido de su gracia redentora por el otro. Pero estas palabras de Malaquías no solo cierran el Antiguo Testamento, sino que construyen un puente en la revelación progresiva de Dios que nos lleva directamente al Nuevo Testamento, al cumplimiento de esas promesas en la persona y la obra de nuestro Rey exaltado, como lo contábamos ahora, nuestro Señor Jesucristo. Este es un mensaje que nos recuerda que Dios no olvida sus promesas y que su justicia y su misericordia se encuentran en perfecta armonía en su ser, reflejando la perfección de su carácter. ¿Qué ocurre entre estas palabras del profeta Malaquías y el suceso que narra nuestro texto de estudio en Marcos capítulo 1 y que leeremos a continuación? ¿Qué ocurre entre ese texto y el que estudiaremos desde esta mañana? Hay un silencio de parte de Dios de 400 años. Un periodo donde ya no hubo más profetas. No hubo nuevas revelaciones por parte de Dios. Este fue un periodo donde el pueblo de Dios esperaba al Mesías, que desde Génesis 3:15 había sido anunciado. Pero antes de que el sol de justicia prometido en Malaquías, antes de que ese sol de justicia hiciera su aparición en la historia de redención, Dios envía un heraldo, el heraldo del Rey. El último de los profetas del Antiguo Testamento, el puente humano enviado por Dios entre la promesa y el cumplimiento, Juan el Bautista. Vamos a nuestro texto de estudio en Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 6. Aunque hace 8 días iniciamos el estudio de este evangelio, en los primeros 3 versículos, vamos a leerlo desde el 1 para conocer el contexto hasta el versículo 6 en este momento. Dice así: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Imaginemos también por un momento qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos nacido en ese momento de la historia. Ubiquémonos allá. Después de estos 400 años de silencio, el que Juan el Bautista apareciera en escena era el acontecimiento más importante del pueblo de Israel.
Un profeta después de 400 años. Y más aún, cuando lo estudiamos, como lo estudiamos hace 8 días, no solo por Malaquías, sino también por Isaías, se había profetizado la llegada del heraldo que prepararía el camino del rey, del mismo Dios, como lo estudiamos hace 8 días, del mismo Jehová. Versículo 4, bautizaba Juan en el desierto. El desierto tenía gran importancia en la historia del pueblo de Israel. Fue el lugar donde Dios los llevó después de haberlos liberado de la esclavitud en Egipto. Y fue el lugar por donde peregrinaron por 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Escribe William Lane: el llamado para ser bautizado en el Jordán significaba que Israel debía volver una vez más al desierto. Así como mucho tiempo atrás la nación había sido separada de Egipto para tener un peregrinaje a través de las aguas del Mar Rojo, se exhorta nuevamente a la nación a experimentar separación. El pueblo es llamado a un segundo éxodo en preparación para un nuevo pacto con Dios. Cuando las personas hacían caso al llamado de Juan y acudían a él en el desierto, había algo más que arrepentimiento y confesión. Regresaban a un lugar de juicio, el desierto, donde la posición de Israel como hijos amados de Dios debía restablecerse en intercambio de arrogancia por humildad. La disposición de regresar al desierto significa reconocer la historia de Israel como de desobediencia y rebelión y un deseo de comenzar una vez más. Y no solo el desierto era significativo para ellos, también lo era la vestimenta y alimentación de Juan el Bautista. Niños, escuchen esto. Versículo 6. Y Juan el Bautista, leámoslo ahí en la Biblia, versículo 6. Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Las langostas eran como grillos o saltamontes. Esa era la alimentación de Juan el Bautista. ¿Qué vemos en este evangelio? Vemos que Marcos no consigna ninguna información sobre el nacimiento milagroso y profetizado por un ángel de Juan el Bautista, ¿no? Él no lo trae. Ni que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Ni habla de su vida y llamado excepcional. Sino que quiere resaltar en su narración la vestimenta y el alimento de Juan el Bautista. Y aquí nos debemos de preguntar ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Porque su énfasis es mostrar que Juan el Bautista es el cumplimiento de Malaquías 4:5 que leímos hace unos minutos y que dice: he aquí, yo envío, Dios envía al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová. Antes de que venga yo, dice Jehová. Juan el Bautista era el Elías prometido. No en persona, sino en el espíritu y poder de Elías, haciendo un llamado de arrepentimiento a un pueblo endurecido. Pero es importante en este momento preguntarnos: ¿qué sabemos del profeta Elías según el primer y segundo libro de Reyes en el Antiguo Testamento? Y que, ojo, los israelitas del tiempo de Juan conocían en detalle. Elías, lo mencionan estos dos libros, fue un profeta de Dios solitario
que realizó gran parte de su ministerio en el desierto. Lo mismo podríamos decir de Juan. Elías vestía con ropas ásperas y un cinturón de cuero. Elías también. Juan el Bautista también. La vida de Elías no se aferró a las comodidades de la sociedad en la que vivía, sino que dependió en todo momento del sustento providencial de Dios. Igual para Juan. Elías no hablaba para agradar a los hombres, sino que los confrontaba con la palabra de Dios. Esto mismo hacía Juan. Elías tampoco temía enfrentarse al rey Acab y a Jezabel. Juan el Bautista tampoco temió enfrentarse al rey Herodes y a Herodías. En el tiempo de Elías, cuando la idolatría de Israel lo dominaba y los corazones se habían desviado totalmente de Dios, allí apareció Elías con un llamado radical al arrepentimiento y un volverse al Señor. El mismo suceso se repetiría años después y es precisamente el que nos narra nuestro texto de estudio cuando aparece Juan el Bautista en escena. Al mirar la vida de Elías, vemos un eco divinamente orquestado por Dios en Juan el Bautista. Es tan impresionante la similitud entre estos hombres que podemos colocar cualquiera de los dos nombres en las características que mencionamos hace unos segundos. Escribe Meredith Klein: Dios actúa en la historia a través de tipos y arquetipos, donde personajes y eventos del Antiguo Testamento prefiguran realidades mayores en el Nuevo. Elías, el profeta que confrontó a los poderes de su tiempo y llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento, es un tipo que apunta a Juan el Bautista, quien cumple un papel similar en preparación para la venida de Cristo. Esta repetición no es casual, es el resultado del control soberano de Dios sobre cada detalle de la historia. Iglesia, Elías y Juan el Bautista son recordatorios poderosos de que Dios está obrando en la historia. Todo lo ha orquestado divinamente para preparar la llegada del sol de justicia anunciado en Malaquías capítulo 4. Es tan impresionante ver el control de Dios de todo lo que pasa, que hago una pregunta. ¿Dónde estaba Elías cuando Dios se lo llevó al cielo en un torbellino? Según el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 6, estaba precisamente a la orilla del río Jordán. Entonces, metámonos en la escena. Vamos otra vez a ese momento. Imaginémonos siendo esos israelitas que conocían todos estos detalles a la perfección. Y que, como dice Malaquías 4:5, lo tenían claro. He aquí, yo les voy a enviar al profeta Elías antes de que venga Jehová, el día del Señor. Llegan al río Jordán. Llegan al río Jordán y encuentran a Juan el Bautista precisamente donde Elías fue llevado por Dios al cielo en un torbellino. Y lo ven vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, igual que como vestía Juan el Bautista. Es que vestía Elías. Esto solo Dios lo puede hacer, mis hermanos. Repetir la historia de esta manera
Esta conexión entre Juan el Bautista no es casualidad, es la firma de Dios en la historia de su decreto eterno, llevándose a cabo en su providencia, aunque el hombre es responsable. Ese es nuestro Dios. Aquí se subraya la continuidad del plan redentor de Dios a lo largo de todas las Escrituras, la unidad perfecta en su plan de redención. Este pasaje es un eslabón más en la progresión gloriosa de la revelación de Dios, que apunta hacia el cumplimiento en Cristo y su obra. Comentando este pasaje, dice Donald Carson: la soberanía de Dios se manifiesta no solo en los grandes eventos, sino también en las aparentes coincidencias, que al examinarlas revelan un diseño divino. Juan el Bautista no solo cumple la profecía de Malaquías, sino que lo hace en un momento específico de la historia, bajo el gobierno romano, en un lugar específico, el desierto, y con un mensaje específico que prepara el camino para Jesús. Esto nos muestra que Dios no solo controla el qué, sino también el cuándo, el dónde y el cómo. Impresionante. Eso nos lleva a nuestra primera aplicación. No podemos pasar tan rápido y no meditar unos segundos en este control soberano y providencial de Dios en todo lo que pasa en este mundo. Nada en la historia es casualidad. Cada detalle, cada evento, cada conexión entre el pasado y el presente está divinamente orquestado por Dios. Así como Él dispuso que Juan el Bautista apareciera en el Jordán como el cumplimiento de la profecía de Elías, también en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida, Él teje su propósito con precisión absoluta, demostrando que Él no solo gobierna sobre los grandes acontecimientos de la historia humana, sino sobre cada momento, cada lugar y cada circunstancia de nuestra existencia. La Escritura es clara, mis hermanos. Aunque muchos lo sabemos de memoria, pero nos falta a veces como profundizar en ello y meditar en el tiempo de oración. Cuando leemos en Romanos 8:28 que nos confirma que todas las situaciones, desde los momentos más difíciles, como los que podrían pasar desapercibidos, como las dificultades que vivimos a diario, así como cada bendición en nuestra vida, todo Dios lo controla y lo está usando para formar el carácter de Cristo en nosotros. Que esto también nos lleve a descansar en lo que dice Filipenses 1:6. Escucha, hermano. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Descansemos en ello, mi hermano. Descansemos en ello. Confiemos en el Señor. Si tú eres un verdadero creyente, has creído en Él verdaderamente como tu Rey, tu Señor, tu Salvador, tu amo, tu todo, Él nos sostendrá. Es Él lo hará. Y nos llevará en sus manos hasta el día que demos el último suspiro en esta tierra. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso para el creyente! Versículo 4 y 5 dice así, del mismo Marcos 1.
Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El ministerio de Juan se centró en la predicación del bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como lo vimos hace 8 días, en el mundo antiguo era costumbre que los reyes recibieran una bienvenida real y los ciudadanos se debían preparar para un acontecimiento del tamaño de la venida de un rey. Entonces, ¿cómo iban las personas a prepararse para la llegada del rey mesiánico? Juan les dijo que debían arrepentirse y debían confesar sus pecados, y por eso necesitaban ser bautizados. Versículo 5 dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. La aparición de Juan el Bautista, como lo mencionamos hace unos minutos, fue un acontecimiento sin precedentes en Jerusalén por haber 400 años de silencio donde Dios no hablaba. Dice el texto que la gente salía de Jerusalén e iba hasta el río Jordán. Para poder entender esto, lo que está mencionando este texto, debemos resaltar que de Jerusalén está a 30 kilómetros del río Jordán. 30 kilómetros. Eso es como hablar del centro de Cali, para hacernos una idea, hasta Pradera, hasta Viges, hasta Felidia, hasta La Elvira. En el tiempo de Jesús, un viaje desde Jerusalén hasta el río Jordán tomaba entre 1 y 2 días a pie, mis hermanos. Y no solo eso. Si esto es el nivel del mar, Jerusalén está en un monte alto, a 750 metros sobre el nivel del mar. En cambio, el río Jordán está por debajo, a 400 metros por debajo del nivel del mar. ¿Esto qué significa? Que este recorrido llevaba no solo 1 o 2 días a pie, sino que llevaba un descenso en el recorrido, que era bastante difícil. Pero la gente, a pesar de la distancia y las condiciones del terreno, iban multitudes para ser bautizadas por Juan el Bautista. Versículo 4. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Que una persona que no fuera judía se bautizara no era nada extraordinario. Pero el llamado de Juan para que los judíos se bautizaran era revolucionario, mi hermano. Esto requería que se vieran como extranjeros, que debían reconocer que no eran más aptos para el reino de Dios que los mismos gentiles. El bautismo de Juan confrontaba directamente la hipocresía religiosa del primer siglo en el judaísmo. Lo que Juan les estaba diciendo a los judíos era esto: el juicio de Dios era el mismo para ellos como judíos que para los gentiles. Es por eso que el versículo 5 termina diciendo: eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados a todos, judíos
y gentiles por igual. Este arrepentimiento y la confesión de sus pecados no era solo un cambio de mentalidad, era un giro radical hacia Dios, un abandono del pecado y una preparación para lo que estaba pasando. Pero nos tenemos que preguntar, ¿qué era lo que estaba pasando? Pues si el Elías profetizado, ojo con esto, si el Elías profetizado en Malaquías capítulo 4 ahora estaba entre ellos, esto significaba que el sol de justicia estaba a punto de hacer su aparición, que es precisamente lo que nos resalta y nos mencionan los versículos 7 y 8 que vienen a continuación. Versículos 7 al 8 de Marcos 1, por favor, iglesia. Dice así: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Mis hermanos, estas palabras que menciona el versículo 7, estas palabras las expresó un hombre que era tan famoso en ese tiempo que algunas personas se preguntaban si él era el Mesías. Pero estas palabras no solo expresan la humildad de Juan, son una proclamación de la gloria infinita del que habría de venir. En Israel, en ese tiempo, todos usaban sandalias, incluso los nobles y ricos de la época. Debido a los caminos por donde ellos transitaban, sus pies terminaban completamente sucios y llenos de polvo. Sin embargo, se consideraba indigno para los nobles y ricos de esa época quitarse ellos mismos las sandalias y así ensuciarse las manos. Esto era el trabajo del más bajo de los esclavos. Es por eso que Juan, volvámoslo a leer, dice en el versículo 5, en el versículo 7, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno ni siquiera de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan confesaba que nadie es lo suficientemente digno delante del que habría de venir. Básicamente les estaba diciendo: no se emocionen por mí, entusiásmense por aquel a quien les estoy señalando, aquel que es el sol de justicia que profetizaba Malaquías capítulo 4, el Mesías, aquel que es el Hijo de Dios, quien viene tras de mí. El puritano Juan Bunyan escribió: ved aquí la gloria de Cristo y la humildad de Juan, aquel que era reverenciado por Israel, cuya predicación sacudía el corazón de fariseos y publicanos,
cuyo bautismo atraía multitudes al Jordán, declara que su grandeza es nada ante la inminente manifestación del Mesías. ¿Cómo no estremecernos? Si el mayor de los profetas, iglesia, se considera indigno de realizar el acto más humilde ante Cristo, ¿qué es el hombre sino polvo delante de su presencia? Si Juan es pequeño ante él, ¿qué seremos nosotros sino mendigos que necesitan de su gracia? Esto nos lleva a nuestra segunda aplicación. El propósito del ministerio de Juan cuando predicaba era hacer que sus oyentes miraran hacia el que venía detrás de él. Juan vivía para que el sol de justicia brillara y él no quería que la gente hablara de él. ¿Cuánta necesidad tenemos en entender esta gran verdad? Tú y yo. Nosotros como creyentes hacemos parte de la historia de redención con un fin principal: que el sol de justicia brille a los ojos de los que están allá ciegos ante su resplandor. Ese es tu fin, mi hermano, por el cual Dios te salvó y me salvó a mí. Que el sol de justicia brille a los ojos de los ciegos que no ven su hermosura y resplandor. Si esto no lo tenemos claro, buscaremos en todo momento autopromocionarnos. Haremos todo esperando que otros hablen de nosotros, buscando la exaltación personal por encima del propósito por el cual Dios nos salvó. Esto es esencial, mi hermano, esencial entenderlo para llegar a la madurez cristiana, para mantenerse a flote en un mundo asediado por los egos personales. La gente está viviendo para el qué dirán, para ser famoso en las redes sociales, para recibir aceptación y ser valorados por los otros sin tener en cuenta a Dios. Qué terrible, mi hermano, ser prisionero del ego. Pero cuando nosotros vivimos como Juan el Bautista, somos libres. Porque sabemos que el importante no somos nosotros. El importante es Él. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Juan capítulo 3, versículo 30. Juan el Bautista hablando, dice estas palabras. Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario. Es necesario. Para ti y para mí es necesario. Es una necesidad esencial para madurar. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. A Juan el Bautista no le importaban los likes en las redes sociales. Él buscaba la aprobación de Dios y con eso le era suficiente. Estamos en la época de las selfies. Y no estoy diciendo, mis hermanos, que tomarse una selfie sea malo en sí.
quiero que nos enfoquemos en las intenciones del corazón en el comentario que voy a traer como ejemplo. Muchos, no todos, se toman una selfie y la publican en las redes sociales como una promoción total del yo, de mi belleza, de mis viajes, de mis éxitos, de lo espléndido que somos. Todo centrado en mí. Qué difícil es para el creyente de nuestra época morir a eso y entender que esta vida no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. ¿Saben cómo se soluciona ese problema tan generalizado en nuestra sociedad y tristemente en la iglesia? Olvidándonos de nosotros mismos y mirando a Cristo solamente. Olvidándonos de nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos. Ese fue el mandato del Señor a sus discípulos. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese, niégate a ti mismo, hermano. No vivas para ti, vive para Él. No centremos nuestra vida en nosotros y en lo que nos han hecho. Y en pobrecito de nosotros, nadie nos llama, nadie nos quiere. Seamos libres de esa esclavitud. Maduremos, mis hermanos, y miremos solamente a Cristo. Él es el importante. Por cierto, y para confirmar que lo que te estoy diciendo es bíblico y está en la Escritura, ¿qué es lo que haremos por toda la eternidad? No será contemplarnos a nosotros mismos, sino que nuestro deleite será contemplar únicamente a Cristo por toda la eternidad. Versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Cuando Juan declara esta verdad, está mostrando que su ministerio era solo una preparación para algo infinitamente mayor. Está anunciando el cumplimiento de una promesa que resonaba desde tiempos antiguos y que los judíos esperaban con total expectación. Esta promesa fue promulgada por varios profetas en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31, Joel capítulo 2, Ezequiel capítulo 36, entre otros. Vamos a Ezequiel 36, por favor, al versículo 25 y 27, para que la leamos nosotros mismos. Ezequiel capítulo 36. Versículos del 25 al 27, uno de muchos textos que hablan de esta promesa. Ezequiel 36, 25 al 27, dice así: hablando el profeta por parte de Dios, esparciré, Dios lo hará. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, incluyéndote a ti. Incluyéndonos nosotros como ídolo propio. Y de vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y mira esto. Y pondré, Dios lo hará, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El bautismo de Juan era una señal de arrepentimiento. Era un ritual externo que apuntaba a la transformación interna que lleva a cabo el Espíritu de Dios en todo el ser del creyente. Cuando Dios hace de nosotros una nueva creación en Cristo, nos cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Toma residencia, Él toma residencia en el creyente por medio de su Espíritu y nos capacita para caminar en sus estatutos. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. Es la obra interna y poderosa del Espíritu Santo que nos regenera, nos santifica y nos une a Cristo. Stephen Charnock escribió: cuando Juan proclama que Cristo bautizará con el Espíritu Santo, está abriendo la puerta a la mayor obra de gracia jamás vista. Lo voy a volver a leer. Está abriendo la puerta a la mayor, escucha, la mayor obra de gracia jamás vista. Desde tiempos antiguos, Ezequiel y Jeremías habían hablado de este día, cuando el corazón de piedra sería reemplazado por un corazón de carne. Cuando el hombre no solo conocería la ley, sino que la amaría, porque estaría escrita en su interior. Aquí yace la verdadera regeneración, no en ritos externos, sino en el fuego del Espíritu que consume la dureza del pecado y enciende una nueva vida en los elegidos de Dios. Una nueva vida centrada en Él y no en nosotros. Y sigue diciendo Charnock: la diferencia entre el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu es la diferencia entre la sombra y la sustancia, entre la preparación y el cumplimiento. Toda la Escritura testifica del sol de justicia que iba a amanecer. Ese sol de justicia es Cristo. Y Juan el Bautista lo entendió perfectamente cuando señaló la diferencia entre su obra y la obra del Mesías. El agua del Jordán limpiaba el cuerpo, pero no podía limpiar el corazón. Es precisamente por la obra de Cristo, su muerte y su resurrección, que Él les dice a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque les enviaré la promesa del Padre. Esta promesa fue cumplida inicialmente en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes y ahora mora en cada uno de ellos. Este es el bautismo del Espíritu Santo con el que Juan el Bautista le decía a sus oyentes: el sol de justicia vendrá a continuación. Y es por eso que dice, vamos al versículo 9 de Marcos 1. Marcos 1:9. Y aparece en escena: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Este texto lo estudiaremos dentro de 8 días, pero en él vemos cómo Marcos continúa su relato presentando a Jesucristo como el sol de justicia tan largamente esperado. En esto vemos la unidad y perfección de las Escrituras. Lo que los profetas anunciaron, Cristo lo cumplió.
Antes de concluir con una aplicación final, quiero recomendar, porque no tengo tiempo para explicarlo en detalle, que escuchen la predicación del pastor Pablo de Hechos capítulo 2. Tiene por nombre El don de lenguas, un propósito cumplido. Está en el canal de YouTube, por las listas, buscan Hechos. Esa prédica es impresionante. ¿Por qué es tan importante? En esa prédica se refuta magistralmente la posición que se tiene en gran parte de toda la iglesia contemporánea, que enseña que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión, distinta de la regeneración o nuevo nacimiento. Lo ven como un empoderamiento para el servicio y el testimonio, evidenciado normalmente por el hablar en lenguas, que no son las lenguas que dice Hechos 2, ahí lo explica el pastor Pablo, tomando como base Hechos capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10 y capítulo 19. Lo terrible es que esto es una creencia que tuvo sus orígenes en 1905, lo repito, 1905, en la calle Azusa, en California, Estados Unidos. Estamos hablando que lo que se enseña actualmente no lo creyó la iglesia en 1900 años, mis hermanos. Es esencial que profundicemos en este tema del bautismo del Espíritu Santo, que no lo traigo aquí a colación, está esa predicación, para poder responder a muchos de nuestros hermanos carismáticos. Aplicación final para ir cerrando nuestro sermón. Amemos con toda nuestra alma. Deleitémonos y asombrémonos en ver a Cristo en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Sumerjámonos en el Antiguo Testamento y pasemos cada día más tiempo en sus insondables profundidades, viendo cómo el misterio revelado se cumple de manera gloriosa en nuestro Señor, en nuestro Rey. Iglesia, el poder ver, ir al Antiguo Testamento y ver cómo la promesa que dice Malaquías 4, que nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Más la promesa de la morada del Espíritu Santo en el creyente. Ver cómo estas y todas las promesas se fueron revelando progresivamente y se cumplen en Cristo y en su obra. Eso es glorioso. Es el alimento que nuestra alma necesita. Pero eso demanda tiempo. Eso demanda negarnos a nosotros mismos. Negarnos a muchos gustos que pueden ser que no sean pecado. Pero es que nuestro deleite debe ser Él. Hoy puede terminar nuestra vida. Le decía en esta semana en uno de los devocionales a los niños y a mi esposa. Hoy puede terminar. Aprovechemos el tiempo. Dios en su gracia y conociendo nuestro pecado, determinó un día glorioso como el día del Señor. Para que te ocupe los 6 días te ocupes no de lo que nos dedicamos 6 días a la semana, sino que ese día nos deleitemos en el estudio de su palabra, en conocerlos, en leer un buen libro que nos muestre estas verdades. Pero la única forma de que esto se nos vuelva a nosotros un deleite es haciéndolo continuamente y viendo las verdades, cómo se van escribiendo, revelando y cumpliendo en Cristo. Richard Baxter, un puritano, dijo: ver cómo el Antiguo Testamento se cumple en Cristo es como ver un hermoso cuadro que finalmente se completa. Cada detalle, cada línea, cada color encuentran su significado pleno en la persona y la obra de Jesús. Y al meditar en esta verdad, nuestro corazón se llena de gratitud y adoración por el plan perfecto de redención que Dios ha trazado desde la eternidad.
Y yo completaría esto al decir que cuando nosotros comprendemos esto a la luz de las Escrituras, que ha sido únicamente por su infinita gracia que hemos sido incluidos por gracia en este plan glorioso de redención. Cuando nuestra alma, por la gracia de Dios, entiende estas verdades, no puede sino rendirse en absoluta sumisión, sin reservas, ante la supremacía de nuestro Rey. Termino con esto. Amigo que hoy nos acompañas. Esta mañana Cristo, el Señor, el sol de justicia, sigue brillando. Y su luz cada día sigue llamando a los corazones de las personas que no han entregado verdaderamente su vida a Él, negándose a ellos mismos. Una buena pregunta que en la madrugada me levantaba y meditaba. ¿Cómo uno se da cuenta si realmente yo soy un verdadero creyente? Sencillo. ¿Es Cristo el todo para tu vida? ¿Es Cristo el todo para tu vida? Porque si es una parte y otra no, yo no puedo decir si es o no es un verdadero creyente, pero ahí hay que preocuparse. Si estamos en la posición de que es algo y esto por acá, nadie es Dios para decir si alguien es un verdadero o no creyente. Pero preocupémonos si estamos allí. Pero si tu vida es Cristo y tú lo sabes, descansa en el Filipenses que oímos hace unos segundos, estando persuadido de esto, que Él me llevará de su mano hasta el último suspiro. Pero si tú eres de los que no está seguro, o tú, amigo que nos acompañas por primera vez, Dios hoy nos llama a despertar del letargo espiritual en que nos encontramos. El mensaje de Malaquías y de Juan el Bautista resuenan con la misma urgencia en nuestros días. El juicio es real y vendrá. Pero también lo es la esperanza para aquellos que se vuelven al Señor. Que hoy, al meditar en estas palabras, tu corazón sea conmovido por la gravedad del juicio que se avecina y por la grandeza de su gracia para los que temen a su nombre. Si tú no has entregado tu vida al Señor de corazón y Él no es el Rey completo de tu vida, ríndete ante el señorío de Cristo, arrepiéntete de tus pecados y corre postrado ante el sol de justicia que hoy nuevamente ha sido anunciado desde este púlpito solo para su gloria.